está pintando esto en 15, que sabemos que es el último año en que él permanece en París, en Brasil, ¿no? Entonces, Raúl de Acevedo, fíjate, o sea, miren, este Raúl de Acevedo, esta es la caricatura y este es el retrato de Felipe. Y bueno, el pie de página del libro dice: de arroyos amontonados y de ríos anchos e interminables. Y bueno, pues aquí dos personas, ¿no? Y luego aquí puse el acercamiento, que no se alcanza a ver, pero fíjate, aquí la muchacha muy ajuareada, ¿no? Con vestido de domingo, ¿no? Los dos entraron por un camino largo y estrecho, retorciéndose como una serpiente. Es lo que dice en pie de página de la imagen. Y escucha, Paulo, no puedo más. Incluso el dolor tiene un límite. Y ahí acaba la novela. Pero fíjate qué interesante, es un cuate que está experimentando de todo, ¿no? Y casi te das cuenta que la oportunidad que tuvo enfrente la asumió, ¿no? Y por eso logró hacer todo lo que hizo, ¿no? Entonces hasta una novela ilustrada, que yo quiero mucho a esas pinturas porque son las obras más antiguas de Felipe a color. Y esta es la que decía que la tenemos ahí en el archivo en Perú, la Orden de la Inmaculada Concepción de Villa Viciosa, que es una orden de caballería, y a él lo ordenaron como caballero, pero no sabemos ni quién, ni cuándo, ni por qué. Mi teoría es que lo ordenaron como caballero por su trabajo con las pinturas etnológicas, pero eso es pura teoría, ¿no? Sin ningún fundamento. Bueno, si hay algo de fundamento pensar que le pudieron dar la medalla por eso, ¿no? Pero desgraciadamente no tenemos más información. Pero este es uno de los reconocimientos que recibió Felipe. La otra es un reconocimiento del Vaticano por su participación en la Sociedad de Artistas Católicos. La Orden de San Juan de Letrán también está ahí en su archivo, ¿no? Que le dio el Vaticano. Y pues otra de las fuentes que nos dio mucha información de Felipe fue inscribirnos a la página esta de Ancestry.com y encontramos una cantidad de información como estos superdocumentos. Fíjate, esta es la lista de pasajeros del viaje que hizo el 16 de noviembre de 1915 de Manaus a Nueva York, y por eso sabemos que el viaje le tomó 8 días gracias a estos documentos. Fíjate, ahí de Ancestry encontramos muchísima información. Encontramos, por ejemplo, que cuando fue la Primera Guerra Mundial hicieron un registro en Estados Unidos. Él cambió su fecha de nacimiento, yo creo, para que no lo mandara a la guerra. Se puso como años más, se puso 3 años más. Se puso que nació en 85, no en 88. Pues probablemente yo hubiera hecho lo mismo. ¿Quién va a querer ir a la Primera Guerra Mundial? Pero bueno, son documentos valiosísimos, ¿no? Que van complementando todo lo que encontramos en su archivo personal. Y llegamos pues al tercer capítulo de su vida, ¿no? Que está totalmente unido con los otros dos, que acuérdense, tenemos que ver que Brasil y París fueron como una sola experiencia en su vida, ¿no? Un solo capítulo así entrelazado, ¿no? Y la culminación de ese doble capítulo entrelazado por el inicio de la Primera Guerra Mundial es el exilio en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? El exilio y el reencuentro con el hermano, porque tenemos que pensar que estos años es prácticamente los únicos años que Felipe vivió con alguien de su familia cerca, ¿no? O sea, todo lo demás, pues ya saben, por todos lados. Y tenemos información de todos sus lugares. Tiene su estudio en Nueva York, que mantuvo por varios años, inclusive cuando se fue a Perú, rentó a un amigo artista su estudio en Nueva York, ¿no? Entonces, en realidad, él tuvo el estudio en Nueva York varios años, pero se va a vivir a Filadelfia, donde vive también su hermano y donde empieza a tener mucho éxito, ¿no? Ahorita vamos a ver todo lo que pasó ahí. En Harrisburg hay obra de Felipe, en Bethlehem, en Allentown hay obra de Felipe todavía hoy, murales en iglesias, ¿no? Entonces, 6:47, pues mira, vamos a dar unos minutitos de receso para entrarle de lleno a Gringolandia. Que les dije mal, no fue en 1915, esta es una expedición de 1912. Entonces,
literal, el mismo Amazonas que estaba viviendo Felipe. ¿Amazónica o masónica? Amazonas. Nada más una pregunta que me confundió un poco. Sí. ¿Es una sola expedición la que hace y es en la que... No, yo creo que hizo varias. Sí, pero no te puedo asegurar porque no tenemos todavía suficientes datos. Él lo que platicaba y que hay datos que hizo una expedición de 9 meses, ¿no? Pero viste que hay entrevistas que dice se va a volver a ir y eso, y tenemos cuadros. Ese de 1913, pues estaba pintado antes de la entrevista que dice que va a ser la expedición. Entonces, no sabemos. Yo creo que fueron varias, o que mientras estaba en Óbidos, estar en Óbidos era estar en expedición también, pues estás ahí en medio del Amazonas. No sé, se me hace lo más interesante y que tenemos que estudiar más. Oye, y entonces, esa que está documentada es en la que murieron todos menos 2. Sí, no solo que está documentada, o sea, viste que hay varios documentos que hablan de la expedición. Esa es una anécdota que contaba don Felipe a su propia familia, ¿verdad, Ani? ¿Y cuántos fueron en total? Bueno, lo que cuentan era que eran 22 y que sobrevivieron 2, Felipe y otro despistado. Imagínate, ¿no? Pues estaba fuerte. O sea, meterse en el Amazonas, ahorita van a ver, meterse en el Amazonas no es cualquier cosa. O sea, tienes que pensar cómo llegó a Óbidos, Felipe, en un barquito de esos. En un barquito de esos. Este es el Amazonas que conoció Felipe. O sea, esto es el mismo lugar donde estuvo Felipe en 1912. O sea, para llegar a Óbidos solo por mar. No, solo por río. No por río, solo por río. Oye, hay conexión del río Marañón al río Amazonas. Sí. Por ese río. Sí, sí, y ahorita vamos a ver, en esta expedición hablan del Marañón y bueno, este libro trae de todos los afluentes, de dónde estaban muchas plantaciones que nadie llegaba y allí era donde se entregaban más a los indígenas y todo eso. Ve, estas son los tipos de plantaciones que están haciendo los caucheros. Estas son las grandes plantaciones caucheras, ¿no? Donde están, como hicieron aquí en tiempos coloniales, de congregar a los indios, así hacían, los hacían abandonar sus campamentos y demás y a congregarse ahí a la de a fuerzas, ¿no? Oye, me llama la atención porque es el mismo tiempo en el que todos los yaquis, durante tiempos de Porfirio Díaz, los yaquis que llevaban en barcos, precisamente el papá de Alfonso Reyes, Bernardo Reyes. Sí, es lo que voy a decir, que bueno, Alfonso Reyes... Y a las plantaciones de Yucatán, de qué? Pues fue una época histórica, tenemos que ver, ¿no? Eran Que decenas de miles también. llegan estos grandes capitales, proyectos de modernización y de progreso del país que implican acabar con poblaciones que se consideran en ese tiempo inservibles, que son obstáculo, ¿no? Es triste, pero así fue. No, perdón, aunque tiene que ver un poco con eso, pero en 1911, cuando el tumulto hubo aquí en la presidencia, que quemaron los archivos, la persona que andaba organizando eso andaba consiguiendo gente para llevar a trabajar en el incendio. Es que sí fue ese boom un poco el enequel como el caucho, como dicen, ¿no? O sea, hubo algo parecido, ¿no? O el tabaco en Valle Nacional en Oaxaca. O sea, es la misma época de destrozo de comunidades. Pues sí, es el occidente que ahorita está en crisis, ¿no? El capital, ¿no? Y vean, pues aquí ya la culturación de las niñas, ¿no? Y también, bueno, sabemos de muchos de esos gerentes de plantaciones, pues tenían 10 mujeres indígenas a su disposición y cosas así, cosas terribles, ¿no? Pero al mismo tiempo, fíjate, ¿no? Este fue un señor clave en la exposición porque él hablaba varias de las lenguas indígenas, entonces él era el traductor entre estos ingleses que fueron a ver qué había pasado y los pueblos indígenas, ¿no? Del Amazonas. De aquí, fíjate, aquí es donde guardas tus cosas para irte a trabajar así alto para que nadie lo agarre, fíjate eso. Qué bien, ¿no? Fíjate el tipo de taparrabo, ahorita vamos a ver una de atrás, pero es el mismo taparrabo que pintó Felipe, ¿no? Fíjate, este es el mismo que les digo que era el traductor y aquí ya vestido como indígena, ¿no? Se ve que era un personajazo. Fíjense aquí, llegaba la expedición y los grupos organizaban fiestas, no danzas colectivas para recibirlos. Mira, fíjate, aquí están en una danza y aquí todos los europeos, ¿no? De blanco, ¿no? Fíjate, ve qué época, ¿no? Entonces, estos son los grupos con los que está conviviendo Felipe y a los que está pintando, ¿no?
a una hechicera de estos grupos es a la que pintó Felipe, ¿no? Fíjate aquí las danzas igual. Fíjate, este es el Amazonas que conoció. Fíjate las casas, ¿no? Las mujeres totalmente desnudas en general. Fíjate esta cómo tiene las piernas, de cómo hacían esta tribu en especial. Fíjate esta qué preciosidad de pectoral. Si mal no recuerdo la foto, imagínate, este es el chamán de esa comunidad y su mujer. Y son unos chamacos, ¿no? Han de tener 15 años. Y fíjate, eso es algo muy interesante, estas fotos. Todos ves, es una población juvenil la de estos grupos. Son súper jóvenes todos. Oye, ¿será porque mencionabas a Claudio Lector? Sí. Porque yo vi en un libro hace tiempo, El pensamiento salvaje. Y también habla mucho sobre los mitos del Amazonas. No, fue su obra es el Amazonas, o sea, muy grueso. Y después, al analizar a toda la mitología del Amazonas, es cuando Levi-Strauss saca su famosa frase: el hombre siempre ha pensado igual, en el sentido antirracista, de decir, no hay una evolución y somos superiores nosotros blancos europeos, el hombre siempre ha pensado igual, y lo demuestra por las estructuras lógicas que hay en los mitos amazónicos, ¿no? Sí, o sea, mira ella ya vestida de occidental, ¿no? Ya la culturación, ¿no? Comenzando. Fíjate, esta me encanta porque es exactamente el mismo diseño que pintó Felipe. Es el mismo. Podríamos saber exactamente qué grupo es, pero hay que investigarle más, ¿no? Pero es el mismo, este es el mismo grupo que pintó Felipe en su cuadro. Y bueno, ya con eso ahora sí ya terminamos el Amazonas, pero era muy importante que vieran ese mundo, ¿no? Porque es un mundo bien diferente. Entonces ahora sí ya vamos a entrarle a New York. Ahora sí vamos a entrarle a... que este es un periodo interesantísimo, y también hay que pensar que sin este periodo en los Estados Unidos es muy difícil entender por qué se dio tan fácil lo de hacer una escuela bilingüe. O sea, Felipe Cosío dio clases por años a estudiantes norteamericanos. O sea, dio clases de español, dio clases de francés y parece que dio clases de historia del arte, aunque yo no estoy seguro, pero en un texto muy posterior dice un reportero que dio. Lo que sí estamos seguros es que dio clases de inglés y de francés en la escuela Spanish American School, creo, y alguna otra. Ahorita va a salir en las fichas, ¿no? Entonces, se van, mira, fíjate, dice: yo residía en Filadelfia desde 1916, dedicado a pintar retratos de personajes oficiales y rectores universitarios. El presidente Woodrow Wilson, el gobernador de Pensilvania, obispos y funcionarios, alternando mi pintura con murales en el Capitolio de Harrisburg, capital del estado, y en algunos templos de esa ciudad donde practiqué la pintura al fresco buono. Mi vida atareada la compartía con el magisterio por el que siempre sentí vocación. En la Universidad de Villanova fui profesor de francés, lo que no me impidió seguir pintando. A mí de esto lo que más curiosidad siempre me dio sobre los murales pintados en el Capitolio de Harrisburg. No he encontrado nada de información, pero Felipe estaba en Harrisburg cuando esta famosa pintora americana, ahorita se me fue el nombre, hizo unos murales espectaculares en el Capitolio de Harrisburg. Entonces mi teoría es que más bien Felipe ayudó a pintar esos murales, pero no me he metido a investigar bien, ¿no? Pero no tenemos... O sea, Felipe no fue el autor de unos murales en el Capitolio, pero hay murales en los que él pudo participar. Esa es mi idea, ¿no? Ahorita luego les digo el nombre de esta artista porque su arte es excepcional. Esta mujer que hizo los murales del Capitolio de Harrisburg. Pero es muy importante esto que nos está diciendo. Desde 16 en Filadelfia, y nos dice de 16 a 21 pintó más de 200 retratos. O sea, fue nombrado el pintor oficial del estado de Pensilvania. Entonces, todos los VIPs, grandes empresarios, obispos, políticos, ¿quién los pintaba? Felipe Cosío del Pomar. Obviamente el cuadro que me busqué muchísimo fue el retrato del presidente Woodrow Wilson, no lo he encontrado, pero el que sí encontramos es el del gobernador de Pensilvania, que ahorita vamos a ver. No. Entonces, bueno,
Vamos a seguir un poco en Brasil, pues porque bueno, 2 de febrero nace Román, el segundo hijo de Felipe, que le ponen Román en honor al hermano de Felipe que vive en Filadelfia, ¿sí? Entonces ya nace, es bautizado como Román, y en 1918 Rosa, Pedro y Román se van a vivir con Felipe a Filadelfia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues bueno, les voy a leer esto de la biografía de que hizo el nieto. No fue sino hasta 1918 que Rosa, Ventura y Román, Ventura es Pedro, se llamaba Pedro Ventura, abordaron una jaula, bueno, ahí está mal atrás, un barco hasta Belén, y de ahí llevaron al Botones Campos Sales a Río de Janeiro, donde se suponía que iban a tomar otro vapor directo a Nueva York. Pero este no fue un año decisivo solo para Rosa Araujo, fue el año en declive de Óbidos. Óbidos empieza a entrar en declive por esto que les estoy diciendo del caucho, cuando ya las plantaciones en el sudeste asiático sustituyen todo el caucho del Amazonas y cae en una profunda crisis económica todas estas ciudades, ¿no? Es exactamente en ese momento cuando Rosa está dejando el Amazonas, ¿no? Los 2 años que Rosa y los niños pasaron en los Estados Unidos los vivió como una pesadilla. Se mudaron a Filadelfia, donde Felipe había obtenido el puesto de profesor de Historia del Arte Peruano en la Universidad de Villanova y había sido contratado para pintar un mural en Harrisburg. Estuvo fuera todo el día en el trabajo y solo se veían de noche, en un ritmo de vida diferente al que tenían en Óbidos. Enclaustrada en su casa, como en una fortaleza medieval rodeada de bárbaros, Rosa no tenía más que hablar con los niños. Tenía miedo de hacer amigos con los vecinos sin saber la lengua y no acostumbrada a sus hábitos. El nacimiento de Edward Mary, el tercer hijo de Felipe, en los Estados Unidos, no calmó su alboroto y sus celos, que se convirtieron en una corrosión de discordia entre ellos, hasta que a mediados de 1920, está mal eso que dice a mediados de 1920, tomó la decisión unilateral de regresar a Pará, separándose de Felipe Cosío del Pomar. Y se ve que al poco tiempo que Rosa decide abandonar a Felipe, Felipe decide dejar los Estados Unidos de América. Lo deja tal vez un añito después, vamos a ver. Entonces fíjense, este es el edificio donde vivió Felipe Cosío, y lo encontré gracias otra vez a lo de ancestry.com, ¿no? Ahorita les voy a enseñar el documento que encontramos, ¿no? Con esta dirección, ¿no? Que pues, es un edificio que tiene como 100 años, ¿no? Fíjate, encontramos Felipe Cosío con su dirección, y que en ese momento estaba enseñando lenguas en la Spanish American School. Entonces no solo en la Universidad de Villanova, sino en la Spanish American School, y también encontré un recorte periodístico de noviembre 5, 1919, Harrisburg Telegraph, Private Class Teaching in Castilian Spanish, Cosío Pomar, Universidad de San Marcos, will open class at night, y Miguel. Entonces, se la pasó dando clases de español, francés, según el nieto, clases de historia del arte de Perú, eso yo lo dudo un poco, ¿no? Pero pues no paró, y aparte pues nombrado pintor oficial de Pensilvania, pues cuando uno entiende a la mujer, ¿no? Pues, nunca veía a Felipe, ella sin hablar, en una cultura absolutamente distinta, pues pobre, sí ha de haber sido una pesadilla. Pero miren lo que ya estaba haciendo Felipe. Este cuadro está todavía colgado en el Capitolio de Harrisburg. Es más, te metes a la página del Capitolio y te lo venden en póster, ¿no? Siempre pensaba en pedir uno, pero bueno. Pintado en 1920, o sea, tiene 94 años, 104 años esta pintura, ¿no? Y todavía está exhibida. Ya Felipe tenía 32 años, es decir, Felipe cierra sus 20s en Nueva York y Filadelfia. Empieza sus 30 en Estados Unidos, pero la parte central la va a vivir en Cusco, Perú, ¿no? Entonces, por este retrato es que fue nombrado pintor oficial del estado de Pensilvania, ¿no? O sea, este retrato le aseguró chamba por 2 años, ¿no? Así de fácil. ¿Quién es eso? No, este es el gobernador de Pensilvania, que tiene esto, no sé por qué no puse el nombre, el John Tenner, ¿no? Ahí está. Sí, John Tenner, exacto, sí.
Sí, mira, hay que leer la diapositiva, compañero. Está muy impresionante. Pero la verdad es muy buen cuadro, velo, parece, o sea, está bien. Está viendo los ojos a John. Sí, y no, y se ve, pues no era cualquier, o sea, se ve que sí tomó decisiones duras, ¿no? Razón, No, pues otra vez ese tema, ¿no? Ahora, pinta estos dos, bueno, pinta más murales, pero de los únicos que tenemos registros son de estos dos. Este a mí me parece, es el más especial porque este es una copia de un cuadro alemán de finales del 19, este es una obra original de Felipe, ¿no? Y este lo busqué mucho tiempo, hace unos años, y no lo encontré, pero ahorita ya encontré la iglesia donde puede estar. Y lo que pasa es que yo pensé que Germantown era una ciudad diferente de Filadelfia, pero lo que acabo de descubrir es que es un barrio de Filadelfia, y ahí está la iglesia de San José, que es un convento de monjas. Entonces, ahorita tenemos que hacer lo mismo que hice con esta iglesia. En esta iglesia que hicimos, bueno, fíjense, esta pintura también la hizo Felipe Cosío por gusto, para donarla a la iglesia. Fíjate, y esa donación de esa pintura es su despedida de Filadelfia. O sea, entrega esta pintura mural y parte para el Cusco, ¿no? Y pues fue importante, ¿no? Hay varios periódicos reportaron. Fíjate esta qué bonita ahí Felipe pintando, ¿no? En plena acción sobre la escalera, ¿no? Y esta es una foto que me mandó el sacerdote actual, o bueno, el que era sacerdote de sacerdote, ¿cómo es? Sí, es pastor, exacto. El pastor de esta iglesia, bueno, por lo menos el pastor que era pastor en 2019. Y no solo eso, sino que nos mandó una foto de la firma, que le puso Schmalz Pomar. ¿Por qué? Porque es una reproducción de Schmalz, ¿no? Schmalz Pomar 1921. También nos mandaron foto de la placa conmemorativa con la fecha exacta, 13 de febrero de 1921. Nos dijeron, bueno, nos mandaron la parte y nos confirmaron que quieren mucho el mural, que lo conservan, y que en 2021, que cumplía 100 años este mural, le querían hacer un homenaje a Felipe y al mural. Ya nosotros, pues ya 2021 era un caos el mundo, entonces ya no supimos qué pasó, pero queremos volver a contactarlos a ellos porque les queremos dar toda la información de Felipe, porque sabemos que no hay todavía un lugar en internet donde consultar todo esto que les estoy presentando, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga una obra de Felipe, cuando descubra quién fue el personaje que pintó ese cuadro, dices, no, pues hay que cuidarlo más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este es Harrisburg. ¿Por qué puse esto aquí? A ver, espérenme. No entiendo, a ver, déjenme le paro. Algo pasó en mi presentación. No entiendo. No, ya me estoy yendo a... En serio, ya me estoy yendo a... Sí, ya me estoy yendo a Perú. Pero espérate, algo me faltó de Pensilvania. Decías que se había despedido y ya. No, sí, pero me faltó una imagen más de Pensilvania. No, bueno, pues sí, vamos a entrar. Miren, es que tenía más obra de lo que hizo en Estados Unidos. Aquí nada más para cerrar, no solo estuvo en Harrisburg y Filadelfia, en esta época también hizo una exposición en Chicago. Y en Chicago hizo el cuadro de un niño o una niña, que tenemos por ahí en el archivo la foto, y ese cuadro ganó un premio en Chicago, ¿no? Entonces, o sea, está activísimo, ¿no? Pero no sabemos exactamente por qué. Pues tal vez un poco el hartazgo, ¿no? De estar en esa dinámica de nada más pintando cuadros para VIPs, ¿no? Sin estar haciendo el verdadero arte que él quería hacer, ¿no? Y yo creo entonces el rompimiento con la mujer, le está yendo súper bien a nivel económico, está pintando, pero no está pintando lo que él quiere pintar, ¿no? Entonces yo creo que todo eso lo lleva a que en 1921 toma la decisión de regresar al terruño. O sea, no solo irse de Estados Unidos, sino regresar al Perú, que realmente nunca lo ha conocido. Porque los años de juventud que pasó en Perú, estuvo en Lima y ya, nada más, no conoce el Perú, ¿no? Entonces, ahora sí ya llegamos a estos textos que
voy a leer que es del texto de Feniltecos, del texto de Diego Rivera, ¿no? Déjenme ver, es que aquí viene una parte que deja muy claro, ¿no? Todo lo que influenció. Que ahí se refiere, por ejemplo, a eso que hablábamos hace unos momentos, ¿no? La diferencia entre Siqueiros y Rivera. Parece que allí, a la percepción de Felipe José de Pomar, Diego Rivera está más bien sobre la filosofía de Proudhon. Que Proudhon es de las sociedades culturalistas, que no es la marxista dialéctica de Siqueiros. Sí, claro, y lo dice claramente. Entonces Sí, yo creo sí. que, bueno, ahí lo dice muy claro, o sea que es una idea más romántica en el concepto ideológico, político, que digamos, que radical como la de David Alfaro. Sí, sí. Ahí está el link, ¿no? En la parte de abajo cuando dice: cuán profundamente calaron las ideas de Rivera en mi espíritu, guiaron mis pasos al volver al Perú primero. Exacto, por eso tenía gracias, Dalí. Sí, exacto, ¿no? Aquí que te das cuenta, bueno, él lo deja en claro que él llega a Perú inspirado en Diego Rivera, pero vamos a ver aquí exacto, ¿no? Entonces fíjate, aquí, como primer deber en este viaje me impuse el de conocer mi patria, ya que cuando mis padres me enviaron a estudiar a Europa, poco conocía de su geografía y de su historia, menos aún de sus antiguas culturas, fuera de lo aprendido superficialmente en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. Muchos años después me tocó inaugurar la Cátedra de Historia del Arte del Perú. Al estudiar el arte peruano desde sus orígenes, no olvidé las ideas de Diego. Compartí su convicción de que los signos y símbolos antiguos enriquecerían el arte americano contemporáneo. Me animaba el mismo propósito de Diego al volver a México. Estaba seguro de que lo realizaría porque le vi, desde París, interesarse solo por aquello que no perjudicaría la expresión mexicana, lo que fuera propicio a la realidad de Indoamérica, que es aquí lo que decías, Marquitos, ¿no? De pues, este arte nacional que está tratando de crear Rivera, ¿no? Y todos los demás. Entonces llega con esas ideas, o sea, Felipe conoció su país con los ojos de Diego Rivera, que es algo muy singular, ¿no? Es algo muy especial, ¿no? Y que además a lo que dice Leonardo se agregaría esto, que precisamente toda la línea de la internacional socialista, comunista, de las ideas directas de Lenin y de ahí en adelante, cuando son incorporadas al Partido Comunista Mexicano, hay una visión muy hacia afuera, muy del internacionalismo, y es curioso porque, por ejemplo, Eberto Castillo, que por cierto en junio van a poner su nombre en letras de oro en el Senado, cuando forma el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, pone el símbolo del partido, que es un símbolo mexicano, pero antes de eso, toda la visión está fuera de México. De hecho, alguno de ellos, no recuerdo quién, lo dice, Paco Ignacio Taibo, dice, es que nosotros no veíamos a lo mexicano, veíamos hacia afuera, y en el caso de Diego Rivera es al contrario. Por eso Diego Rivera inspira a Cosío a que regrese a su tierra, a sus símbolos y poder. Sí. O sea, ahí quedaría más claro todavía esa diferencia, esas dos visiones. Sí, mira, y aquí mira, en estos dos parrafitos se ve mucho la visión que tiene Cosío de Rivera. Diego Rivera en la pintura mural comprendió la vigencia del arte autóctono. Supo expresar la idolatría en una síntesis que corresponde al sentir nacional contemporáneo. Resucita a los dioses de la náhuatl, Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli. Lo revive en el hieratismo de Guadalupe Victoria, en la rectitud de Juárez, Zapata y otros héroes de la Revolución. Es Diego Rivera quien por primera vez glorifica en el arte de América la figura del campesino, del obrero, del indio y su miseria, el que deja de lado la teoría de lo bello en el arte. Con Goya de la mano, seguramente su mayor inspirador, nos lleva por caminos de pesadumbre y sangre, entre víctimas y victimarios, a enfrentarnos con el espectáculo de la muerte, tema central de la mitología precortesiana y de la pintura riveriana. Esa lectura de Rivera no cualquiera. Darse cuenta que uno de los temas principales de la pintura de Rivera es la muerte,
en el sentido indígena de la muerte, es algo muy profundo, no cualquiera. Y esto es lo que, estas ideas son las que le lleva a fundar la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Esa es la idea, esa es la idea, eso es lo que él quiere enseñar aquí, pero que se trascendiera el sentido mexicano y se llegara al sentido indoamericano, ¿no? Perdón, maestro, Sí. o sea, en el diálogo del que habla el texto, pues mucho, por ejemplo, están infiriendo sobre el fetichismo, por ejemplo. El fetichismo como parte... Hablan del fetichismo, exacto, sí, es muy interesante toda esta parte. Entonces, en uno de... Parece, no me acuerdo si es en el libro de Felipe José de Juan Manuel Sandique, por ejemplo, trata el caso de Ángel Zárraga, que dice que en el momento en que Picasso está empezando, que en España ya es conocido, en Francia es más conocido Ángel Zárraga, que es Picasso. Entonces tiene un diálogo con Felipe José del Pomar y le dice Zárraga que la pintura de la muralística mexicana de Diego Rivera y esto son nomás unos monotes. Entonces dice es que Zárraga no entiende digamos como la idiosincrasia mexicana, o sea que va a la raíz del fetichismo, de lo indígena, de todo esto, y bueno, eso que Diego Rivera sí capta. Tanto así que en uno de sus murales más grandilocuentes, que es el sueño de un paseo dominical por la Alameda Central, pues pinta prácticamente toda la historia de México hasta ese momento, desde la llegada de Hernán Cortés con las manos planteadas de sangre. Bueno, el caso es muy doloroso, creo yo, de Mariana Violante Carvajal, una judía rica que por las envidias es condenada a muerte en la hoguera de la Bóveda. Y sigue narrando toda la época de reinado. Bueno, la invasión de Estados Unidos, la invasión de Francia, Juárez, inclusive propone como al mismo Nigromante, con la frase aquel de Dios no existe, que pues picó mucho a la ideología de aquel tiempo que mandaron volar esa frase. Bueno, pero llega el momento culminante donde él propone a la Vera Garbancera primera vez como Catrina, y la Catrina trae a Quetzalcóatl con la Vera de bufanda, sí, exacto, más preciosa. Y la manera de Villa trae el Olimpo. El Naui Orleans, sí, no me fascina. O sea que fascina, eso, yo creo, donde culmina es lo más grandilocuente de lo prehispánico con lo moderno. Amén del globero que está por allí, del saludo que está Nájera a José Martí, y luego la Revolución Mexicana y todo lo que pinta, o sea que, vamos, Diego Rivera allí se manifiesta como uno de los pintores más importantes del mundo en este momento. Sí, ahora, la crítica que le hacen, yo le he escuchado mucho de gente actual que sabe mucho de arte y no sé qué, pues digo, hubo esa reacción ante el muralismo, ¿no? Porque ya se hizo un arte oficialista sin vida en su momento, ¿no? Pero siempre en esos ámbitos de arte he escuchado mucho desprecio a la obra de Rivera, como que si técnicamente Orozco y Siqueiro estaba mucho más grueso, pero yo siento que muchas de esas personalidades del arte pierden en cuenta la visión social que hay en la obra de Rivera, que Rivera siempre tuvo claro que su obra tenía también un objetivo pedagógico, igual que los otros muralistas, porque tenemos que recordar que cuando ellos están tomando los muros de los edificios públicos, más del 50% de la población mexicana no sabe leer ni escribir. ¿Y cuál era uno de los principales propósitos de Diego Rivera, junto con Vasconcelos, ministro de Educación, que es el que le cede los murales de los edificios públicos? Que a través de mi arte y con una imagen instantánea, el mexicano de a pie, el pueblo, pueda comprender su propia identidad y su propia historia, sin necesidad de leer ni escribir. Y lo que hizo Rivera, que en el ámbito del arte tal vez muchas veces no se aprecia, es el impactante trabajo de investigación. O sea, los cuadros de Rivera, mucho más que los que acabamos de ver de Cossío, se pueden denominar etnológicos, como lo hizo ese reportero brasileño. Y Rivera nos enseña, Cossío nos enseña en el texto sobre Rivera en París, el nivel de investigación que traía Rivera. Ahí Cossío nos cuenta cómo Rivera se está yendo a la Biblioteca Nacional de Francia, ¿a qué? A ver los códices mexicanos.
no hay un elemento indígena en la obra de Rivera que no tenga un ancla etnográfica o arqueológica, ¿no? O sea, el mercado de Tlatelolco está basado en las descripciones de Bernal, ¿no? O sea, todo, o sea, el Teocalli de la Guerra Sagrada que está en el mural de las escaleras del Palacio Nacional. En ese momento Alfonso Caso acababa de encontrar ese Teocalli en la esquina sureste. Entonces, eso es algo que siento que en el mundo del arte nunca se ve, y a uno como historiador, hace unos días les di una plática a unos educadores gringos de Diego Rivera y el muralismo, y todas eran maestras, ¿no? Estaban impresiones, decían, es que si nosotros tuviéramos esto, ¿cómo podríamos enseñar, ¿no? La historia de nuestro país? Pues ya les enseñé el mural de Rivera de la Unidad Panamericana, ¿no? Que está en San Francisco y que muestra el modo de vida americano, ¿no? Entonces, yo siento que esto que dices que sí, que son monotes y eso, esa es una crítica constante a la obra de Rivera, que solo ve una parte. La destreza técnica, cuando, bueno, ni siquiera, porque pocos el nivel de retratista que tuvo Rivera. O sea, contar la historia de este país a través de retratos, como hace en tantas pinturas, es algo único, singular, ¿no? Y eso fue lo que más apreció Felipe del arte de Rivera, que era un arte con un fuerte componente pedagógico, educativo. Eso les molesta a muchos que abogan por el arte, obvio, ¿no? Sí. Perdón, yo quería hacer un comentario, porque aquí menciona algo. Bueno, en el texto sobre Picasso, pues habla, por ejemplo, de que el caso de Goya. ¿De quién? De Goya, claro, sí. O sea, bueno, lo que quería hacer mención, por ejemplo, porque Felipe José de Tomás creo que es un historiador del arte mucho más profundo de lo que normalmente se cree. Es que no está leído, nadie, no hemos leído a Felipe. Porque, ¿sí? porque, por ejemplo, él dice que el cuadro de Picasso de Guernica, o sea, tiene un trasfondo porque se va hasta el origen de donde sale. Entonces, él dice, propone... 2 de mayo, ¿qué? De Goya. O sea, el 3 de mayo de Goya. Pero aún así se va todavía más atrás. Él se va hasta la cuestión casi del siglo XIII, donde está claro, narrando cosas, o sea, por ejemplo, pues casi evangélicas de aquellas épocas. Entonces, por ejemplo, Goya, bueno, pinta el 3 de mayo. Goya es toda, digamos, una historia de arte narrada en solamente un cuadro, porque Goya viene desde, digamos, desde lo prerromántico hasta lo romántico y propone casi una escuela. Entonces, Felipe José de Tomás dice que, por ejemplo, el cuadro de Guernica realmente no es un cuadro que tenga una discursiva tan original como Picasso lo aseveraba, sino que viene de un fundamento casi medieval. Sí, y es que bueno, esa fue algo muy interesante de Rivera, que, o sea, Rivera traía ahí esa discusión con Picasso, de que Picasso decía, hay que crear todo otra vez, ¿no? Hay que hacer todo nuevo, y esa era como una idea rectora. Entonces, en gran parte lo que Cossio escribe de Picasso, dice, bueno, sí, pero espérate, mira, aquí están las raíces, no es algo que está surgiendo de la nada, ¿no? Y bueno, pues, si hay un pintor, además de Gauguin, al que Felipe admiraba, es a Goya, que vamos a ver que para mí su pintura más importante es una evocación del fusilamiento de Goya. Si vas a ver, te va a encantar ahorita después de lo que dijiste. Que nada más algo para terminar, cerrar con Sí. Diego Rivera. Les recomiendo, por la que no conozcan, los murales de Diego Rivera en la escuela de Chapingo. Nada más ustedes, o sea, si los pueden buscar en Google está muy bien, pero si en algún momento pueden ir a Chapingo, es impresionante entrar y ver, imagínense todo un monumento al maíz en la escuela de los agrónomos. Son hermosísimos los murales. Sí, y también hay que recordar que sin esos murales no podemos entender la Escuela Universitaria de Bellas Artes en San Miguel. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el primer maestro de muralismo en esta escuela? ¿Quién? ¿Pedro Martínez? No, antes de Pedro Martínez. Diego Rivera. No, pero por ahí, a ver. ¿No? ¿Quién fue el primer maestro que enseñó muralismo en San Miguel de Allende? Norteamericano ¿Ya te acuerdas? ¿Eh? James. No, que bueno, que tiene esas
fabuloso, de los mejores murales de San Miguel, el de Pinto, ¿no? Pablo O'Higgins. ¿Y qué tiene que ver Pablo O'Higgins con Chapingo? Que Pablo O'Higgins fue el asistente principal de Rivera en los murales de Chapingo. Y Pablo O'Higgins, los albañiles que se trajo de México, es muy probable que sean los albañiles que ayudaron a Rivera a hacer el fresco de Chapingo. O sea, porque tú sabes que de lo más difícil en los murales al fresco es hacer el estuco. Y como O'Higgins lo sabía, se trajo de México los albañiles que le ayudaban a él y a Rivera. Pero hay que recordar que O'Higgins se hizo el asistente de Rivera precisamente en Chapingo. Entonces, el primer profesor que llegó a dar clase aquí de muralismo, el que le enseñó a Eleanor Cohen, porque ya veremos en la siguiente clase las fotos de Eleanor Cohen con los dos maestros albañiles y Pablo O'Higgins, que Pablo O'Higgins se cambió el nombre. Su nombre real es Paul O'Higgins y nació en Salt Lake City. Entonces, esto hace todavía más fascinante porque era un mormón que abandonó un poco sus orígenes para volverse un artista y el asistente más cercano a Rivera, y después vino a este experimento cultural de San Miguel a enseñar lo que aprendió de Rivera a estudiantes canadienses, gringos y mexicanos, Pues ¿no? tal vez esto en Salt Lake City debe haber una tradición de escuela de arte desde los tiempos de O'Higgins, porque bueno, me ha tocado dar tours a muchachos que estudian arte en Salt Lake City, y bueno, les fascinó cuando les hablé de Paul O'Higgins. Desde ahí, Y fue pues, uno de los, el maestro de los más contundentes estuvo en Bellas Artes. pues fíjate que sí lo ubican muy bien y saben qué hizo en México, porque mira, yo en 2018 el Consulado de México me invitó a dar unas conferencias a Salt Lake City y hubo gente que se acercó a mí, una señora que porque Pablo O'Higgins daba clase aquí, ella vino a estudiar a San Miguel y hasta me mandó por correo un póster de una pintura que ella pintó aquí en la escuela en los años 60, ¿no? Entonces, sí, lo ubican muy bien al Pablo O'Higgins. Y también otra señora me mandó una biografía que ella escribió cuando ella describió que este mormón de Salt Lake City había acabado siendo el asistente de Diego Rivera y luego enseñando aquí en San Miguel. Entonces, pues sí, algo debe de haber. Pero no pintó nada, ¿verdad? Pablo O'Higgins, aquí no, en la UNAM, la facultad, si mal no recuerdo, EPENS creo que es el de medicina, pero en UNAM hay murales de Pablo O'Higgins, sí. Estuvo trabajando con Diego Ahorita se me están Rivera olvidando en en UNAM también, sí. No, Pablo O'Higgins tiene una obra muy interesante que ahorita me agarraste descanchado, Pero más de ¿no? caballete, ¿no? No, pues ¿por qué crees que era el maestro de muralismo aquí? Imagínate, y cuando se va, Pablo O'Higgins se va en 1942 a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Es cuando se van todos los gringos de la escuela, se va Dickinson, se va O'Higgins, y cuando se va O'Higgins es cuando queda el gran Pedro Martínez. El gran y desconocido, otra gran historia, la de Pedro Martínez, ¿no? Oye, Alberto, yo creo que no se aprovechó el talento que había en Bellas Artes en ese momento, porque estaba Carlos Mérida, José Chávez Morado, Pablo O'Higgins, David Alfaro Siqueiros. Digo, pudieron haber hecho allí una cambiacicina de adeveras. Pudieron haber hecho lo que quería hacer Felipe Cosío, que San Miguel fuera este centro que iba a marcar la punta de lanza en arte y diseño, no en México, no en Latinoamérica, en el mundo. La idea de esta Bauhaus latinoamericana, ¿no? La idea de esta escuela de artes y oficios que iba a generar un renacimiento como el renacimiento que vivió Felipe en Cusco, Perú, cuando está haciendo su tesis de doctorado, que es el siguiente capítulo de su vida, ¿no? Porque tenemos que ver que llega Felipe pues, con todas estas ideas que en su momento son muy revolucionarias de Diego Rivera, de todos estos artistas, pero llega a Perú en un momento crucial, y disculpen que ahorita he puesto tanta letra, ¿no? Esta más que nada es para mí, para acordarme, ¿no? Pero es muy importante saber que cuando llega Felipe a Perú, está en un momento crucial el movimiento estudiantil, no solo en el Perú, sino en Sudamérica. Y tenemos que pensar que cuando llega a estudiar a la Universidad del Cusco es el centro cultural de Sudamérica. Lo que están escribiendo los intelectuales cusqueños, de los cuales Felipe Cosío va a formar parte, es lo que están leyendo en la Argentina, en el Uruguay, en Chile. Y ese movimiento indigenista cusqueño se contagia a toda Sudamérica, algo que nosotros por estar tan lejos no somos tan conscientes, ¿no? Pero fue un movimiento importantísimo que empieza
Primero, en mayo de 1909 en la Universidad de San Antonio Abad, que los estudiantes piden un cambio de reglamento. Ahorita no me acuerdo muy bien por qué, pero se para la universidad. Hay muchas injusticias de quién entra y quién no entra a la escuela. Entonces el gobierno, hay una revolución, o sea, se colapsa Cusco, tienen que hacer un cambio, cambia el reglamento, pero no solo eso, el gobierno tiene una decisión visionaria, ¿cuál? Dice, no, aquí necesitamos un rector que tenga un liderazgo y que se dé cuenta realmente de lo que necesita esta escuela, y traen al rector Alberto Giesecke, el doctor Alberto Anthony Giesecke, norteamericano, pero ese hombre estuvo grueso, empieza a ser el rector de 1910 a 1923, cambió la historia del Cusco. ¿Por qué? Cambia totalmente la investigación que se hacía en el Cusco. Dice, a ver, señores, aquí no me vuelves a hacer una tesis para titularte sobre la pintura en Europa. Estás en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Si quieres titularte en esta universidad, vas a tocar un tema cusqueño. Si no, pues vete a una universidad en Europa o en Gringolandia o en otro. Pero aquí lo que vamos a investigar es lo que nos corresponde investigar, que es la historia de nuestra tierra, la historia de nuestra cultura, la historia de nuestro arte. Entonces, de 1910 a 1923, absolutamente todas las tesis de doctorado del Cusco son de temas cusqueños. Y todos los que se están doctorando en ese tiempo se convierten en los líderes de la intelectualidad peruana, ¿no? Y es un movimiento que hasta la fecha tiene un impacto en el Perú, y que Felipe también jugó un papel crucial. Él fue el que acuñó el término Escuela Cusqueña de Pintura. ¿Por qué? Porque él fue el primero que lo definió, el primero que lo estudió en su tesis de doctorado. ¿Y qué es la Escuela de Cusqueña de Pintura hoy? Para los personajes correspondientes a ustedes en el Cusco, es decir, en los guías de turistas del Cusco, es el tema principal. Un guía de turistas en el Cusco que no sepa qué es la Escuela Cusqueña de Pintura, es como si aquí no sabes quién es Fray Juan o algo así. O sea, imagínate, pero lo trágico es cuando yo llegué a Perú al Congreso de Guías y les empiezo a preguntar, ¿sabes quién es Felipe Cosío? Nadie sabía. Y el único que sabía, pues sabía lo típico, una historia errónea de Felipe. Que, bueno, ahorita creo que tengo unas fotos, pero una de las cosas que hizo Felipe cuando llega a Cusco es restaurar un altar de la iglesia de Santa Catalina de Siena. Las monjitas dicen, nos tienes que ayudar, pero no tenemos dinero y eso. Y en Cusco, ese altar era un altar famosísimo, que hay otro muy parecido, ya no me acuerdo en qué iglesia, pero tal vez tú te encuentras. A la gente le encantaba ese altar, pero que ya era un altar, creo, de principios del 19, que era un altar hecho de espejos, de espejitos, puros espejitos. Hay otro en Cusco, ¿te acuerdas? Hay otro en otra iglesia que todavía sí es impresionante, ¿no? Pero entonces empieza a ver, Felipe dice, no, pues estos, los espejitos, salían un dineral restaurar ese altar de espejitos que no tenían las monjas, pero cuando está revisando el altar se da cuenta que ese no es el altar original, que hay un altar colonial original atrás de ese de espejitos y que está en un estado de conservación impresionante, pues porque en el 19 ya no les gustó y pusieron el altar de espejitos. Entonces, ¿qué deciden las monjitas? Lo que había que hacer, vamos a quitar el altar de espejitos y vamos a sacar el altar colonial virreinal original. Y eso es lo que hace. Y la única historia que me encontré en el Perú es que en el Cusco es que Felipe Cosío destruyó el altar de Santa Catalina. No lo destruyó, ya no estaba en muy mal estado, no podían costar la restauración y se decidió quitar para sacar a la luz el altar original, que ahorita les voy a enseñar unas fotos, ¿no? Entonces imagínate, un tema tan crucial y los guías de Cusco no tienen ni idea de que ese concepto que usan todos los días lo creó Felipe Cosío. Y los pocos que saben algo de él es algo que es falso. Entonces, bueno, viene el movimiento universitario en el Cusco. Este rector hace maravillas, se empiezan a doctorar todos los que van a liderar la intelectualidad cusqueña, pero no solo eso, ¿no? Al mismo tiempo que está pasando esto, unos años después empieza un movimiento estudiantil en Argentina, ¿sí? Y ese movimiento estudiantil se contagia en Lima, Perú. Entonces cuando llega Felipe Cosío a Lima, Víctor Raúl Laya de la Torre, fundador del APRA, es el máximo líder estudiantil. Pero es, o
O sea, lo que hace Víctor Raúl como estudiante es algo sobresaliente, porque está por la educación pública y cómo culmina ese movimiento estudiantil de la Universidad Mayor de San Marcos en la creación de las universidades populares del Perú, en la creación de universidades gratuitas de calidad para educar al pueblo peruano. Ese es el nacimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los mejores amigos de Felipe como político, ¿no? Es un movimiento estudiantil que lo están siguiendo los estudiantes de todo el continente, y es un movimiento estudiantil que años antes de que Víctor Raúl ya se convierte en el líder indiscutible, en 1916 reciben a José Vasconcelos en Perú. Y esto es importantísimo porque Víctor Raúl le sigue entrando a lo de las universidades populares y eso, pero el proyecto de las universidades populares lo empieza a contraponer con el dictador, con el gobierno dictatorial que hay en Perú, tanto, y se lo advierte mucha gente, ¿no? Es más, Vasconcelos le dice, por lo que veo que está haciendo, tal vez en algún momento vaya a necesitar ayuda, considere a México para cuando llegue ese momento. Y literalmente, Víctor Raúl Haya de la Torre tiene que salir de Perú, porque si no lo van a asesinar. ¿Y a dónde llega? A México. ¿Y con quién llega? Con don José Vasconcelos. ¿Y qué hace José Vasconcelos? Le da chamba. Y cuando empieza la rebelión de Adolfo de la Huerta, que el secretario particular de José Vasconcelos se va a apagar la rebelión, pues José Vasconcelos decide que quien va a tomar el puesto de su secretario particular es nada más y nada menos que el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, mejor amigo de Felipe Cosío. Imagínate, ¿no? Entonces, estos movimientos estudiantiles de principios de siglo marcaron para siempre, ¿no?, la cultura, el sistema educativo del Perú, de los países de Sudamérica, pero también México. O sea, imagínate a Haya de la Torre siendo secretario particular de Vasconcelos, cuando llevaba el ministerio de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, ya después no al principio, llega un momento cuando se consolida el proyecto de las universidades populares, deciden ponerle Universidades Populares González Prada. ¿Sí se acuerdan? Que fue una de las primeras imágenes que les enseñé hoy, que cuando Felipe estaba estudiando en la Universidad Mayor de San Marcos se iba con su amigo a platicar con el gran Manuel González Prada, ¿no? Por eso las universidades populares que fundó Haya de la Torre llevan su nombre, ¿no? Entonces, llega a Lima, Felipe Cosío se encuentra con ese Víctor Raúl Haya de la Torre, que es un joven que nadie para, con todas estas ideas revolucionarias de educación y de cambiar a Perú, y Felipe llega pensando que va a estudiar su doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, y Víctor Raúl le dice, estás equivocadísimo, el lugar a donde tienes que ir a estudiar es a Cusco, con el rector Alberto Giesecke, y vas a ver todos los compañeros que vas a tener. Y entonces se va a la Universidad del Cusco y está ya 2 años, de 1921 a 1923, haciendo su tesis. Perdón por todo esto, ¿no? ¿Saben? Bueno, miren, aquí vamos a ver algunos de los nombres que, si les interesa toda la cuestión del indigenismo cusqueño, Luis E. Valcárcel, ¿no? Fíjense las obras: De la vida incaica, Del Ayllu al Imperio, Tempestad en los Andes, Cusco, capital arqueológica de Sudamérica, ¿no? José Uriel García, que era mejor amigo de Valcárcel, a la vez escribió La ciudad de los incas, La arquitectura incaica, Cusco colonial, El nuevo indio, Pueblos y paisajes subperuanos. Y después el otro Valcárcel, ¿no?, que escribió El Garcilaso inca y Rebeliones indígenas, ¿no? Y los mismos investigadores de este tema, no nosotros, reconocen también a Felipe Cosío, a pesar de que es el gran olvidado. Dice, tuvo también importancia el libro Pintura Cusqueña, editado en 1928 y en París al año siguiente, de Felipe Cosío del Pomar. Pero, entonces, Felipe Cosío está junto a estos nombres, y no solo eso, porque parte de este movimiento indigenista, pues es el que yo espero que sí conozcan: José María Arguedas, el gran José María Arguedas, el Juan Rulfo de Perú, Yaguar Fiesta, un texto que hay que leer, Los ríos profundos, una fascinante novela que hay que leer para conocer esa América profunda, ¿no? Entonces, Felipe es considerado como parte de este movimiento, ¿no? A pesar de que
no es leído. No, o sea, pero él está ahí. ¿Y por qué no es tan reconocido? Pues porque se la pasó viajando por todos lados, porque hizo su contribución ahí y después, pues con permiso, ¿no? ¿Por qué no se quedó ahí? Pues porque la lucha de Felipe no solo era intelectual, porque la lucha de Felipe era política, y porque, como dicen, todos estos intelectuales en algún momento tuvieron que asumir, o le entramos al comunismo o le entramos al laborismo. Esa fue la decisión que tuvieron muchos de los artistas intelectuales en su momento, ¿no? En México no hubo esa elección, todos se hicieron comunistas, Bueno, casi pero todos. fue por la Revolución Mexicana. Ese fenómeno no ocurrió en Perú. Exacto, y eso se nos olvida, ¿no? Que fue la primera revolución del siglo XX, la mexicana, ¿no? Entonces, bueno, si no conocen este mundo, al que le interese, es realmente fascinante. Todos estos autores son fascinantes. Lo que provocaron en Sudamérica es fascinante. Ellos lo que provocaron en Sudamérica fue parecido a lo que provocó el movimiento muralista mexicano aquí, ¿no? Ya ves la campana, pues que ahora son 7:47. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Miren, este es lo que les decía, ¿no? 1919, 1920 es cuando empieza el movimiento estudiantil en Perú, y esta foto es muy famosa, ¿no? Estos son algunos de los líderes. Ahí no sale Víctor Raúl Aya de la Torre, pero sí sale, fíjate, aquí está Luis Alberto Sánchez. ¿Quién es Luis Alberto Sánchez? Él fue el político aprista más sobresaliente, fue rector de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuando él fue rector, él fue el que invitó. Luis Alberto Sánchez fue uno de los grandes amigos de Felipe. Es uno de, tal vez el epistolario, en el archivo de Felipe, el epistolario más amplio es el de con Luis Alberto Sánchez. También un intelectual, historiador, escribió muchísimo, y él se convierte en rector de la Universidad Mayor de San Marcos, y él convierte a Felipe en el subdecano de la Facultad de Filosofía y Letras. Que lo visita en San Miguel. Sí, exacto, el gran, que aquí no sabemos, Luis Alberto, pero en Perú fue una institución, ¿no? Él consolidó a la Universidad Mayor de San Marcos. Pero lees lo que escribió Luis Alberto y tenía una escritura al nivel de Felipe, ¿eh? O sea, estuvo un hombre crucial para la historia moderna del Perú, ¿no? Y fue, ahora sí que, uña y carne con Felipe, ¿no? Entonces, y pues él está, o sea, Luis Alberto ya es el líder del movimiento junto con Víctor Raúl en 1920-21. Ahí empieza la amistad de Felipe con ellos dos y va a continuar hasta el final de su vida. Sí, literal, hasta el final de su vida. Y pues aquí está, esta fue un hallazgo increíble que hizo mi querida Tania, que quién sabe cómo lo hizo, pero encontró la publicación de la revista universitaria donde se publicó originalmente la tesis de Felipe. Imagínate, ¿no? Cusco, 1922. Y esto fue muy importante porque el libro, o sea, su tesis la publica hasta 28 y 29, pero la escribe en 22. Y se publica en 22 en la revista universitaria en 3 partes. Que fíjense, el proyecto de Cusco era muy importante. Hoy haces una tesis y puta, ni quien la lea. Sí, es una tristeza. Aquí todas las tesis, la regla era se publican en la revista universitaria, ¿sí? Y el editor de la revista universitaria, H.G. Rosas, hizo una editorial, era la editorial del Cusco, y ese mismo editor de la revista es el que va a publicar el libro de Felipe 6 años después, ¿no? Entonces, se publica en 3 partes, pero fíjate, ¿quién es la comisión? El doctor Alberto Giseque, José Gabriel Cosío, que ya vimos que es uno de los autores, ¿no? Y fíjate aquí, todas las tesis que se están presentando, todas de temas cusqueños e indígenas. Si en México hiciéramos eso, si cada universidad se enfocara en los temas locales, en solucionar los problemas locales, puta, tendríamos un país distinto en poco tiempo. Poco tiempo. Entonces, aquí está Felipe haciendo su tesis, y este es el convento de Santa Catalina de Siena, que es una de las estrellas del centro histórico del Cusco, es uno de los edificios más bellos del Cusco. Está en una de las calles principales del Cusco, está a media cuadra de la plaza central del Cusco. O sea, no es cualquier cosa haber hecho una obra de intervención ahí, ¿no? Otra ciudad patrimonio de la humanidad. Y les quiero presentar el altar que estaba escondido, en el que querían restaurar, imagínate. Y los guías se quejan de Felipe que destruyó un altar, vean lo que descubrió.
lo redescubrió y lo deja impecable. Fíjate, aquí está Felipe con los monjecitos, ¿no? Acá. Y bueno, tenemos varios artículos, ¿no? De el momento cuando todo Cusco está feliz de que se está haciendo esta restauración y del gran hallazgo de redescubrir el altar original, ¿no? Fíjense lo que sacó, ¿no? Todos esos. O sea, en Cusco ya no sabían, ¿no?, que había esto. Y bueno, al mismo tiempo que está yendo al Cusco, empieza a hacer sus viajes por los Andes. Entonces, esta es una de sus primeras pinturas de los Andes, el lago Titicaca. También, desgraciadamente, nada más foto en blanco y negro y mala, pero vean qué preciosidad también, ¿no? Ya empieza su periodo de exploración de los Andes, ¿no? Entonces, aquí empiezan sus primeras pinturas cusqueñas, que podemos llamar, como cuál, pues vean esto, vean esta maravilla, vean esta maravilla. Quien sepa algo de arqueología sudamericana, pues esto es Tiahuanaco en Bolivia, ¿no? Todavía llegas a Tiahuanaco y ves este monolito. ¿Verdad que? ¿Sabe lo que está pintando? En los años 20, ¿no? El mercado del Cusco. Pues por ahí tiene un texto que dice que llegó esto súper feliz a exhibirlo en Lima y el criollismo limeño, puta, no entendieron esto, no les pareció, no entendieron, ¿no? No, ellos querían retratos de nobles, ¿no? Pero vean lo que ya está pintando en esos años. Está ahora en un museo de Lima, no sabemos dónde está. Y después, ¿qué pasa? Hace su doctorado, hace estos viajes por los Andes, pinta sus primeros cuadros de los Andes y cusqueños y regresa a la capital Lima, hace una exposición de estos cuadros, del Titicaca, de los indigenistas que vimos, pero no solo eso. José Lejía, presidente de Perú en ese momento, pone a concurso una propuesta para hacer los murales de este edificio, tal vez el edificio más importante el edificio más importante de la Lima colonial, el Palacio de Torretlacle, que es el actual y desde esos años el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, ponen a concurso y resulta que ¿quién compite para hacer los murales? Nada más y nada menos que Felipe Cosío del Pomar y el gran José Sabogal. Quien no sepa quién es José Sabogal, googleenlo para que vean las pinturas que hizo Sabogal. Sabogal fue el representante de la pintura indigenista en el Perú y fue el que fue renovando la Escuela de Bellas Artes del Perú. En algún momento se convirtió en el director. Felipe Cosío y él parece que estuvieron distanciados, creo que a partir de esto. Pero pues sí, ¿por qué escogieron a Felipe? Pues yo creo por la visión que tenía el gobierno en ese momento, porque pues obviamente la propuesta de Sabogal era una propuesta indigenista. ¿Cuál fue la propuesta de Felipe Cosío del Pomar para el edificio de Torretlacle? Siendo coherente con la temática del edificio, el tema fue la entrada de la virreina a Lima, que fue un acontecimiento histórico cuando llega esta virreina, que no me acuerdo cómo se llama, desfile impresionante. Entonces, gana, entonces parece, no estoy seguro y esto nada más me lo estoy inventando, ¿no? Pero probablemente aquí fue el momento en que, porque Sabogal y Felipe Cosío es muy raro, o sea, Felipe se escribió con todos los grandes pintores peruanos menos José Sabogal, ¿no? Entonces, y sabemos que, pues, ¿cómo le dieron el proyecto a Cosío, que es un cuate que ni siquiera vive en Perú y en vez del gran Sabogal, ¿no? Entonces, probablemente Felipe y Sabogal nunca hablaron, pues aquí fue el punto de la discordia. Pero estos murales, la historia es tristísima, porque vean la calidad, vean muy interesante, son las únicas 3 fotos que tenemos. ¿Por qué? Porque unos años después, Felipe Cosío me parece que estaba en Colombia de paso y lo entrevistan sobre un problema político en ese momento que creo que tenían Colombia y Perú. Felipe critica al gobierno peruano y ¿qué hizo el presidente, el dictador? Mandó destruir sus murales. Ya no existen. Y las únicas fotos que he encontrado son las 3 fotos que acaban de ver que están en el archivo de Felipe. Obviamente pues habría que hacer una chamba en los archivos históricos del Palacio Torretlacle, pero acaban de sacar una publicación de ese palacio con todo el arte que tienen
y no mencionan nunca que hubo un mural de Felipe Cosío, ¿no? Fíjense qué grueso, ¿no? La persecución que vivió Felipe. Y esa es la tragedia de su olvido en el Perú, a pesar de lo fundamental de su obra, que tuvo que vivir en el exilio, perseguido por todos estos politiquillos de poca monta que gobernaron el Perú todo el siglo XX, ¿no? Sus libros fueron prohibidos en el Perú, ¿no? Pero de este periodo viene también la semillita del libro, en cierto sentido, más importante de Felipe Cosío. Y digo que es su libro más importante porque es el libro que más ediciones ha tenido y que es un libro precioso que pueden adquirir en el Fondo de Cultura Económico sobre los incas. Y ese es un libro que lleva como 13 ediciones. Es un libro que te cuenta la vida de los incas, los gobernantes, los incas, que son los tlatoanos de allá. Es un libro precioso y que es uno de los libros que ha divulgado más la vida de los incas. Ese es el libro más exitoso de Felipe. ¿Y dónde está el germen? En este viaje que hizo a Perú en los años 20. Ya hablaremos de ese libro después porque se lo escribió ya tardío, pero es un libro precioso. Se llama La vida de los incas, ¿verdad? El mundo de los incas. El mundo de los incas está en la colección esta de breviarios del fondo, es decir, de esta edición popular súper barata. Es un libro que te atrapa, te lo lees así de en friega, ¿no? Sí, y ha sido, a pesar de que pues, hay nueva información de los incas, ya ha habido muchos otros que han intentado hacer este libro global sobre los incas. El libro es tan bueno que la última vez que revisé, todavía en 2013, acababan de reeditarlo, el Fondo de Cultura. Y si el Fondo de Cultura está reeditándolo por 13ª vez, imagínate, un exitazo del libro. Y de un tema que tal vez no asociaríamos en principio tanto a Felipe, ¿no? Un tema de historia prehispánica. Pero bueno, ahí luego les enseño el libro y todo lo demás al respecto. La reina creo que es Ana Francisca de Borja. Ah, sí, creo que sí. Siglo XVI. Sí, mira, ya tenemos el nombre de la virreina, Ana Francisca de Borja, y llegó a Lima en el siglo XVI. Bueno, ya nada más para... Sí, ya se me pasó el tiempo, ¿no? 8. Bueno, ya nada más para cerrar un poco hoy. Perú tuvo una revista cultural importantísima que marcó la vida cultural de Perú por muchísimos años, y es la revista Variedades. Bueno, desde que está Felipe en el Cusco, 1923, empieza a colaborar como escritor y va a ser colaborador de la importantísima revista Variedades de 1923 hasta 1931. Estos son todos, los artículos que escribió. Su primero, pues obviamente del Cusco artístico, pero la mayoría de estos artículos los escribe desde París, desde el París de los 20, y entonces se va a pasar escribiendo de las exhibiciones que había en París. Entonces él, César Vallejo, que también está escribiendo en esta revista y que también está viviendo en París, son los que les está contando a los peruanos qué está pasando en París, qué está pasando en esta frontera de la cultura y el arte internacional, ¿no? Esta revista es así como el internet de aquellos tiempos, ¿no? Entonces tú querías saber qué está pasando en Europa, te comprabas las Variedades y leías a Cosío de Pomar, César Vallejo y los otros peruanos que vivían allá, ¿no? Entonces los temas que él tocó aquí son interesantísimos. Bueno, de aquí, de los artículos que escribió aquí, es el germen de varios de los textos que ustedes leyeron. Esos textos que ya escribió hasta los 70s, el germen está en artículos que escribió para la revista Variedades, como por ejemplo con Ignacio Zuluaga, ¿no? Hay uno creo que con Diego Rivera, ¿no? Aquí la biografía de Gauguin, que escribió un libro completo, la empieza a escribir como artículo, ¿no? Entonces, llega a Cusco, se consolida como pintor, porque por fin ya está pintando sus temas. Recuerden que en Gringolandia no dejó de pintar, pero nunca pintó lo que quería, ¿no? Entonces llega aquí, por fin está pintando lo que quiere, se consolida como investigador, como uno de los historiadores del arte que están liderando la investigación en Perú y Latinoamérica, y se consolida como articulista, como escritor, empieza su carrera como escritor, ¿no? Y bueno, pues tal vez ya nada más, sí, yo creo que aquí me voy a quedar en el
les enseño la otra imagen. Perdón que ya no les enseñé muchos dibujitos, ahorita puras letras las últimas diapositivas. Pero bueno, me faltó el vitral, porque bueno, en la iglesia de Santa Catalina de Siena, con esto cierro, no solo restauró, sino que se creó una conexión personal de Felipe con Santa Catalina tan importante que en 1928, estando en París, diseña un vitral y con esto cierro, muchachos, nada más déjenme enseñarles, vamos a volver aquí, diseña un vitral para esta ventana y que ninguno de mis amigos guías del Cusco ha podido hacerme el favor de entrar y tomar una foto del vitral para ver si todavía está ahí, porque cuando yo estuve en el Cusco no era consciente que estaba este vitral, pero estoy 90% seguro que ese vitral sigue en esta ventana. No lo he podido fotografiar, lo tenemos del archivo, van a ver qué bonito vitral. Ese vitral gana un premio en el Salón de Artistas Franceses en 1928 en París y se lo trae de vuelta al Cusco y lo entrega a Santa Catalina para que sea instalado, y según yo sigue hasta la fecha, y es un mural de tema indígena donde representa los 3 principios éticos de los incas, que ya los veremos la próxima clase. Muchas gracias.